Buenas tardes con todas y todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el, ese taller la temática de orientaciones. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí voy a compartirlo. Am, ok, muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a los especialistas de la región de Tacna, Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa y Apurímac. Bienvenidos a todos y todos. Este taller está con la temática de orientaciones para el uso pedagógico de materiales educativos en el área de comunicación 2024. Muy bien. En ese taller vamos a estar con ustedes. Mi nombre es Magnolia Trujillo y también nos va a acompañar el especialista Lito Limaña. Les sugerimos las siguientes recomendaciones para así iniciar. Uno es registrar la asistencia en el enlace que se encuentra en el chat. Justamente Lito está comenzando a compartir la asistencia. Por favor, queremos que ustedes vayan llenando los datos. Si tuvieran alguna pregunta en todo el taller, por favor, pueden hacer las preguntas a través del chat. Vamos a estar súper atentos a las consultas para poder ir respondiendo en el proceso o al finalizar. También al finalizar el taller, vamos a responder una encuesta y al responder la encuesta, ustedes van a poder acceder al PPT. Y lo más importante, queremos su participación activa. ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a desarrollar en este periodo? Vamos a tener 3 bloques. El primer bloque, vamos a analizar situaciones relacionadas a la ficha de aprendizaje. Luego vamos a revisar una ficha de aprendizaje de comunicación para ver cómo está su estructura, su organización. Y en el bloque 3 vamos a presentar las actividades de la ficha de comunicación que están relacionadas a las competencias del área. Todo esto busca un producto, toda esta ruta. El producto son los acuerdos y compromisos para el monitoreo y acompañamientos a las escuelas sobre, sobre el uso pedagógico de las fichas. Sabemos que ustedes como especialistas monitorean a las escuelas, entonces queremos saber cómo lo van a hacer después de ese proceso que vamos a desarrollar con ustedes. Em, Al terminar los 3 bloques, va a haber preguntas, vamos a llegar a conclusiones y algunos compromisos. Pero igual, si en el proceso ustedes tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden realizar por el chat. ¿Cuál va a ser el propósito del taller? Va a ser brindar las orientaciones a especialistas de educación secundaria de las DRE, las GRE y UGELES sobre el uso pedagógico de los materiales educativos, fichas de aprendizaje de comunicación de la dotación 2024. Este propósito nos va a llevar al siguiente producto, que es los acuerdos y compromisos para el monitoreo y acompañamiento a las escuelas del nivel secundario sobre el uso pedagógico de las fichas de aprendizaje de comunicación. Entonces, nosotros justamente desde la dirección de secundaria le hacemos llegar el saludo de la directora, Candy Ramírez, y también buscamos con este material que ya está en las escuelas, con ustedes, poder brindar estas orientaciones para su uso pedagógico y estamos seguros que al finalizar vamos a llegar a algún acuerdo, un compromiso de cómo realizar este monitoreo y acompañamiento a las escuelas. Para lograr este producto, nuestro acuerdo de convivencia, bueno, como estamos de manera virtual, es que ustedes puedan formular las preguntas sobre el tema a través del chat y, bueno, su participación activa en, de acuerdo a cómo hemos planificado desarrollar con ustedes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sabemos que estamos trabajando en el enfoque de competencias y en el área de comunicación siempre hablamos del enfoque comunicativo. La pregunta viene justamente para poder trabajar en el Mentimeter. ¿Por qué el enfoque comunicativo? Em, ¿Por qué nosotros desarrollamos, trabajamos en todos esos procesos el enfoque comunicativo? Entonces, va a ser lo siguiente que vamos a trabajar. Lito les va a pasar el enlace del Mentimeter. Al igual, ustedes pueden entrar con el QR y podamos ir respondiendo. ¿Por qué hablamos de un enfoque comunicativo? ¿Por qué, por qué desarrollamos esto?
Entonces yo voy a dejar de compartir y voy a entrar al Mentimeter para que podamos ir viendo sus respuestas. Eh, por favor, con toda, ustedes por favor pueden ir viendo, pueden ir escribiendo justamente para poder ver y responder las preguntas del Mentimeter. A ver, estoy ingresando, voy a compartir con ustedes la pantalla. Entonces, por el chat, Lito les está presentando el enlace de del Mentimeter para que puedan ingresar ustedes y poder responder a esta pregunta. ¿Por qué es enfoque comunicativo? Estamos atentos a sus respuestas. Ok, todavía sabemos que ustedes quieren todo responder, por favor, uno por uno. Em, no sé si han logrado entrar al enlace del Mentimeter y puedan escribir ustedes la respuesta de por qué es un enfoque comunicativo. Si alguno no pudiera ingresar, de repente lo puede escribir igual en el chat y lo vamos colocando, ¿no? Ok, ya tengo una respuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué es un enfoque comunicativo? Se trata de usar el lenguaje en situaciones comunicativas reales. Ujú, muy importante. Aquí pongamos justamente situaciones comunicativas reales. Esto es súper importante para que nosotros podamos desarrollar justamente en lo que vamos a trabajar en esta jornada. A ver, no sé, ¿alguien más quiere compartirnos la respuesta? Ok, muy bien, ya tenemos una segunda respuesta que nos dice, ¿por qué el enfoque comunicativo? La respuesta es, el enfoque comunicativo centra su atención en lo que se hace con el lenguaje y no simplemente la parte teórica y normativa del lenguaje. Ujú. En cierta manera, entiendo las prácticas, ¿no? Esas prácticas sociales que utilizamos, ¿no? Que no solamente la teoría, también la parte práctica, ¿ok? Recuerden que en comunicación, desde el 2016 que sale el currículo, trabajamos de enfoque comunicativo enmarcada en las prácticas sociales. Y justamente esta primera pregunta nos va a ayudar un poco para poder saber el, la presentación de las fichas que tenemos desarrollado para esta jornada. A ver, chicos, no sé si se anima alguien más, una respuesta. Sí, Magnolia. Buenas tardes con todos. Les saluda Lito. Guido desde el Cusco nos dice que las personas desarrollan sus competencias comunicativas interactuando. Mm, ok, listo, muchas gracias. Estamos hablando de interacción. Miren, acá en estas respuestas hay algo importante. En la primera nos hablan de situaciones comunicativas reales, en el segundo nos hablan justamente de las prácticas sociales y ahora con la lectura del hito nos habla sobre las interacciones. Muy bien, yo creo que con estas tres respuestas nos abre justamente la importancia y el por qué es un enfoque comunicativo. No se preocupen, todavía aquí no está no estamos poniendo las respuestas, no estamos dando las ideas. Al finalizar, al finalizar la parte de la presentación, vamos a compartir la respuesta a esa pregunta, pero también en todo el proceso de esa jornada vamos a ir respondiendo. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces, para no demorarnos mucho, porque como estamos con los tiempos un poco ajustados, eh, voy a dejar de compartir para volver a aperturar el PPT. Ok, entonces, miren, hemos empezado con la pregunta, ¿por qué el enfoque comunicativo? Y nos han dado la respuesta uno, porque trabaja en situaciones reales. Nos hablaron también sobre la parte de trabajar, la parte práctica, ¿no? Las prácticas socioculturales y la interacción. Nos quedamos con esas tres ideas. A partir de esa respuesta que nos dieron ustedes, vamos a hacer un análisis de algunas situaciones. Quiero que estén atentos aquí. Yo les voy a presentar algunas noticias y algunos casos para que luego podamos revisar y analizar qué relación tienen entre ellos. Miren, acá hay una noticia del periódico El Comercio que nos habla sobre la historia y el retorno de los corresponsales escolares del comercio. Y nos dice un poco en la parte debajo del título, en el subíndice, dice, ¿no? La idea que se concertó a fin del 84 con una intención docente e institucional permitió formar a pequeños reporteros, niños y adolescentes
animados por los valores periodísticos del diario Decano. El comercio prepara su relanzamiento después de más de una década y espera la inscripción masiva de colegios. ¿Mm? Bien, tenemos el primer titular. Luego tenemos acá otros dos titulares. También del comercio nos dice, adolescentes, los auténticos líderes protagonistas del bicentenario. Y nos habla que el Perú está cerca de cumplir 200 años. Bueno, esta es la noticia un poco más de hace 2 años. Cuenta con importantes gente de cambio como grupo de adolescentes para el Servicio de Sostenibilidad Nacional e Internacional. Y es un informe realizado por los corresponsales escolares, Astrid, Tejada, Vanessa, Olga y Alex. Y luego tenemos acá otro titular, en este caso de RPP, que nos habla de la participación protagónica. Y en esta participación protagónica nos dice que en medio de esta crisis escuchamos voces de niñas, niños y adolescentes que expresan su pensar y sentir que de ninguna manera son indiferentes, que sienten empatía y merecen todo nuestro respeto. ¿Ok? Aquí tenemos entonces los titulares y también acá tenemos dos imágenes. Acá hay imágenes, como ven ustedes, de niños y adolescentes que están reunidos y aquí hay otra imagen también de adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Con estos titulares de noticiero más las imágenes, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué relación encuentras entre ellas? ¿Dónde vamos a responderle un Jamboard? Entonces, vamos a pedirle a Lito que pueda compartir por el chat el enlace del Jamboard. Em, lo importante es que al momento de revisar estas imágenes y estas noticias, ¿qué relación encontramos entre ellas? ¿Sí? Lo que voy a hacer, voy a pasar y yo voy a ingresar al Jamboard para que también ustedes puedan ingresar. Ya, estoy comenzando a compartir el Jamboard. Aquí en el Jamboard que estoy compartiendo, ustedes van a poder encontrar las imágenes que les he mostrado en el PPT. Están también las noticias y las imágenes. Para poder ingresar y dejar su respuesta, en la mano izquierda hay una cinta, una nota adhesiva, les inscriben ustedes, les va a aparecer un mensaje, escriben y le ponen guardar. Y ya. Y muy bien, mira, ok, acá hay una respuesta. Los protagonistas son adolescentes, muy bien, ok. No sé, otra respuesta. ¿Qué, qué relación? Aquí una relación que ya encontró uno de ustedes. A ver, ¿qué otra relación encontramos entre estas tres noticias y esas dos imágenes? Muy bien, aquí va otra. El mensaje está centrado en la búsqueda del protagonismo de los jóvenes. Ujú, muy bien. Ya tenemos acá una segunda respuesta. Vamos, si se animan a continuar. También, si de repente tienen alguna dificultad en ingresar al Jamboard, pueden hacerlo también por el chat del Teams. Muy bien, acá tenemos otra respuesta. Los estudiantes resuelven problemas de su entorno. Ujú, ok. Miren, acá en las dos respuestas nos hablan del protagonista principal, que son adolescentes. Aquí ya no están hablando del entorno. Ujú, ok, a ver, ¿alguien más se anima? Ok. Entonces, miren, aquí en las tres noticias, ¿sí? Como dicen ustedes, está
trabajando sobre los adolescentes, ¿no? El retorno de cursar escolares. En el segundo también habla de los adolescentes como auténticos líderes. Y en la tercera noticia, la participación protagónica. Y en los dibujos, también las dos imágenes, vemos a chicos y a niños, ¿no? Que están ahí trabajando en grupo. Pero ¿qué otra relación encontrarían ustedes? Ya, y hay dos relaciones que han encontrado que son muy importantes, que es sobre los jóvenes, los adolescentes que son los protagonistas, ¿ok? Y los estudiantes que están, que reciben problemas de su entorno, ¿no? De su propio contexto. Recuerden que lo primero que ustedes me dijeron del enfoque comunicativo era que había esa interacción, hablaron de que había esas prácticas reales, también me dijeron que se partía de situaciones reales. Entonces, ¿habrá alguna relación con esto, con estas imágenes que dicen? A ver, ajá. Yo creo que como es 30 y mañana es 1 de mayo, están súper motivados para participar, creo. Ya, ok. Muy bien. Miren, yo voy a dejar acá las tres respuestas que me parecen muy importantes, que esta primera me habla de los adolescentes, los protagonistas, también la búsqueda del protagonismo de jóvenes, y en la tercera que me habla del entorno, ¿no? De su contexto donde están los estudiantes. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, por favor. A ver. Ujú. Ok, entonces, miren, para esta primera parte lo que hicimos era, hemos partido de la pregunta, ¿qué era el enfoque comunicativo? ¿Por qué, perdón, por qué el enfoque comunicativo? Ustedes me dieron unas respuestas importantes. Uno me hablaban de la interacción, de situaciones reales y me hablaron también del contexto, ¿no? ¿Ok? Y luego cuando hemos analizado las imágenes y las noticias, hemos respondido de que qué relación encontraban, que todos eran los adolescentes, que eran protagonistas, y también hablaron del contexto. Entonces, con estas 4 ideas que ustedes han participado, vamos a responder a esta primera parte. Recordemos que cuando hablamos de una comunicación, lo que ustedes dijeron es una interacción, no es una actividad aislada, no es que una persona hace la comunicación, necesitamos de otra persona para poder trabajar esa actividad. Y solamente se produce cuando vamos a interactuar, pero no en cualquier lugar, sino en una vida social y cultural. Por lo tanto, vamos a ver que con todo esto podemos construir los sentidos de los textos. También es importante que hablamos de la parte sociocultural. ¿Por qué la parte sociocultural? Porque justamente el uso y práctica del lenguaje va a permitir establecer en esos contextos y poder generar identidad. El lenguaje como parte de identidad de una persona, como la parte de identidad de una escuela, como parte de la identidad de una región, de un país. Tenemos estas identidades individuales y colectivas del lenguaje. Por eso, en el marco de estas situaciones reales que justo ustedes comentaban en la primera pregunta, los estudiantes aprenden a usar el lenguaje, a usar esta lengua, los textos que leen, que escriben, que se comunican según el contexto importante. Recuerden, el contexto, el destinatario y el propósito. Siempre cuando trabajamos los textos tenemos que tener un propósito, por qué leer, por qué escribir, por qué comunicarme. Y también tengo un destinatario, si no, no habría una actividad, no habría una interacción y que todo esté enmarcado en este contexto. Entonces, con esta idea fuerza, vamos a pasar al siguiente bloque. Entonces, yo creo que hasta aquí, sí es importante resaltar que cuando hablamos de la comunicación, hablamos de las prácticas sociales, culturales, está enmarcado en esos contextos que interactúan para poder interactuar en otra vida social y cultural y construir sentido de los textos. También lo que es importante es cuando trabajamos, tenemos que tener un propósito, un destinatario y enmarcarlo en un contexto. Ok.
Pues vamos a pasar con estas ideas al segundo bloque. Las fichas de aprendizaje de comunicación. Estas fichas para el 2024 ya fueron entregadas a las escuelas, están en las escuelas y también sabemos que siempre hay unos que le entregan a usted los especialistas. Entonces, estas fichas que tanto están impresas y también digitales, necesitamos conocerlas para que podamos justamente en el monitoreo, en el acompañamiento que hagan ustedes, puedan asegurar este uso pedagógico de esas fichas. Esta es una presentación de cómo está organizada las fichas, que es de los 5 grados, para primero o quinto grado. La ficha presenta 3 partes esenciales: el título, el propósito y la situación significativa. Estas 3 partes, ¿qué vamos a encontrar? Después de que yo tenga mi título, de qué trata, mi propósito, para qué va a avanzar, y en la situación donde está el contexto, los retos y el producto que voy a desarrollar, ¿qué voy a encontrar? Textos. Textos de diversos géneros discursivos. Esto es importante. Ustedes cuando revisan la ficha de primero a quinto van a encontrar diversos géneros discursivos, porque si hemos hablado de que el enfoque comunicativo está enmarcado en este enfoque sociocultural, entonces los géneros, los diversos géneros discursivos deben estar de acuerdo a lo que también está en nuestro contexto. Y en nuestro contexto vamos a encontrar diversos géneros que los estudiantes tienen que conocerlo. No podemos quedarnos solamente con un tipo de texto narrativo, ¿no? Sino diversos géneros, porque va a ser necesario que ellos conozcan lo que pasa en el contexto para que cuando se enfrenten puedan saber, ah, mira, qué importante, esto lo traje en la escuela, y eso se revisa de tal manera, se lee así, se produce, ¿no? Estos textos de diversos géneros discursivos, ¿qué nos van a proponer en las fichas? Nos van a proponer diversas actividades para desarrollar las competencias comunicativas. No solamente desarrollar las competencias, también nos va a permitir reflexionar, evaluar el proceso. Y luego van a tener su evaluación de aprendizaje. Pero me dirán, o sea, la evaluación está al final nada más. No. En estas fichas, ustedes van a encontrar que en todo el proceso de la ficha hay la evaluación, pero al final se evalúa toda la ficha, ¿no? Es una evaluación final y otro es en proceso. Pero también ustedes van a encontrar en la ficha los productos y actuaciones de los estudiantes que deben desarrollar o que deben lograrlo. Estos productos te dicen desde el propósito de la actuación qué tipo de producto o actuación vas a desarrollar y cómo deben ser sus características. Ahora, para poder desarrollar esto, sabemos que quién es la parte medular, la parte esencial, la parte más importante es el docente. Porque para que esto se pueda desarrollar, estas fichas no son de autoaprendizaje, necesitan al docente para que él pueda mediar y retroalimentar. Me- Desarrollar la mediación para saber cómo está el estudiante y cómo debe ir mejorando. Retroalimentar entre sus preguntas a nivel de las actividades para que el chico alcance lo que nos hemos propuesto en la ficha. Hay algo más que también se trae en esta ficha. Hemos puesto unas cajas flotantes que son la caja de recuerdo, ten en cuenta, donde van a encontrar información complementaria, información disciplinar, que le va a permitir tanto al estudiante como al docente poder revisar información, poder buscar en otros lugares, poder indagar, poder investigar. Esta es la presentación como el esqueleto de la ficha. Aquí vamos a encontrar con mayor detalle estas cajas flotantes. La caja flotantes, tenemos aquí las tres. El ten en cuenta eh, va a permitir, o sea, ustedes van a encontrar información disciplinar para una mejor comprensión de la actividad. Digamos, estoy haciendo una actividad y yo veo que me piden, oye, ¿qué es lo que dice el autor? Ajá. Entonces, aquí tú vas a encontrar un ten en cuenta que dice, ¿no? El propósito del autor se refiere a la intención que tuvo el escritor a producirlo. La postura del autor se refiere a su punto de vista. Entonces, esas cajitas flotantes que va a ir en todas las fichas, de primero a quinto, va a permitir que tanto el estudiante como el docente pueda encontrar como un apoyo para poder, como unos andamiajes que le permita al estudiante ir mejorando su proceso de aprendizaje.
En la cajita de recuerda van a encontrar información complementaria. Digamos, aquí en el ejemplo, eh, dice, ¿no? Al observar el título del texto, antes de leerlo, podrás generar diversas predicciones. O sea, vamos a leer el texto y le vamos a pedir al estudiante que a partir del título del texto pueda hacer predicciones. Y aquí le dice cómo hacerlo. Y una vez que hayas leído completamente dicho texto, podrás corroborar si acertaste o no en tus predicciones. Entonces, una estrategia que le permita al estudiante y también al docente el saber el cómo va a desarrollarlo. Y también van a encontrar algunas cajas, como esta de ¿sabías qué? Que es para poner, para presentar información complementaria de datos específicos. Por ejemplo, un ensayo es expositivo cuando busca explicar algo. Es argumentativo cuando pretenden convencer un poco para ver la diferencia. Entonces, estas fichas como caja flotante que están con esos colores va a permitir al estudiante y al docente en este proceso de mediación y retroalimentación ayudarlo a que el estudiante pueda comprender, pueda desarrollar mejor la actividad y pueda lograrlo. Entonces, mm, ahora que revisamos, ya sabemos cómo es la ficha, yo les pregunto, ¿es posible, ustedes van a responder en el chat, ¿es posible que se utilicen las fichas tal como se encuentran redactadas? O sea, es decir, sin tener que adecuarlas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podré usar esta ficha tal como está o, o se puede adecuarlas? ¿Qué piensan ustedes? Porque miren, aquí está la ficha, que la ficha como está, ya como está en las escuelas, tiene sus 4 fichas por cada grado, y me dice la pregunta, oye, ¿podrás estas fichas utilizar tal como está o tengo que adecuarlas? ¿Qué piensan ustedes? Pueden responder en el chat de acá del Teams si creen ustedes que se puede adecuar o no, o solamente lo utilizo tal como está. Acá empezamos con una primera respuesta, Magnolia. Elder Ayuda. Purguaya Lázaro nos dice, se debe adecuar. Ujú. Muy bien. Sí, se tiene que adecuar. Porque recuerden ustedes, cuando hicimos la primera pregunta que hablamos, em, aquí, porque el enfoque comunicativo me hablaron que había contextos eh, y había las prácticas reales. Y en la segunda pregunta hablamos de la importancia justamente de estas prácticas sociales y de la interacción. Entonces, Mm, estas fichas sí tengo que adecuarlas. ¿Pero de acuerdo a qué? Ustedes al inicio me Efectivamente, hicieron algo importante, ¿no? ¿Qué dicen, Lito? Guido de Cusco también nos ha respondido y dice, sí se pueden adecuar o contextualizar de acuerdo a Ah, las necesidades de los estudiantes. Guido, excelente. Sí, Guido. Ahí tiene justamente las dos claves. Para yo adecuarlas, tengo que tener primero conocer el contexto de mi escuela, de mis estudiantes y también las necesidades de aprendizaje. Recuerden ustedes que cuando el docente inició el año escolar, tomó una evaluación diagnóstica y en esta evaluación diagnóstica pudo identificar las necesidades de aprendizaje. Estas aprendizajes son muy importantes porque sé cómo está mi estudiante, pero no tengo que olvidarme este contexto de mi escuela, el contexto de mi escuela, de mi comunidad, de mi región, que también va a servir para yo poder planificar. Yo planifico y luego reviso las fichas. Ok. Y para yo poder conocer, o sea, para poder saber cómo voy a adecuarlas, tengo que conocer las fichas. Entonces, ahora vamos a ir a ver cómo podemos hacer, antes de pasar a conocer las fichas al interno, vamos a responder cómo se pueden adaptar las fichas de aprendizaje. Miren, justamente lo que decía Guido, ¿no? La adaptación de las fichas se realiza de acuerdo a las demandas del contexto escolar, local o global, y las necesidades de aprendizaje del estudiante. Estos dos aspectos son súper importantes. Recuerden, el docente cuando planifica o cuando ustedes van a monitorear, el docente ya tiene su planificación anual, ya tiene a partir de su contexto local, a partir de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, ¿qué hace el docente? Recordemos que el docente tiene un rol súper importante, que es su rol mediador.
Y él, como ya conoce su contexto, conoce sus necesidades, va a seleccionar, en este caso las fichas, o elaborar otros materiales pertinentes para el desarrollo de las competencias. Yo como docente, ¿qué busco? Que si mi estudiante está en este nivel de aprendizaje, necesito que pase a un siguiente nivel. Entonces, yo tengo que seleccionar la ficha o un material o elaborarlo para que, a ver, si mi estudiante está aquí, yo quiero que suba aquí. Por lo tanto, cuando el docente planifique, va a mediar, va a evaluar los aprendizajes, lo va a hacer de manera diferenciada. Lo hace de manera diferenciada porque el docente conoce qué estudiante, dónde necesita mayor mediación, en dónde necesita mayor retroalimentación. Siempre de acuerdo a esas necesidades o características que enfrentan los estudiantes. Entonces, ¿sabemos que las fichas se pueden adaptar? Sí. ¿La puedo adaptar? Sí, las puedo adaptar. Pero me van a decir, ¿y en qué parte puedo adaptarlas? Muy bien. Entonces, para saber en qué partes puedo adaptarlas, tengo que conocerlas, qué traen dentro de las fichas. Entonces, aquí vamos a trabajar las competencias. Nosotros en la ficha vamos a encontrar, recuerden que en comunicación tenemos la suerte de que podemos trabajar las tres competencias de manera conjunta, son recursivas. Entonces, para esta parte del webinar vamos a ir explicando de uno en uno, pero lo importante es conocer que las tres competencias en comunicación trabajan de manera recursiva. Entonces, vamos a un poquito, para conocer, yo les voy a presentar una ficha de tercero de secundaria para con ustedes un poco revisarlo, también eh, cómo está presentado, qué tiene para conocerlo, porque si queremos adaptarlo tenemos que conocerlo, ¿no? Y eso también lo que tiene que pasar en la escuela. El docente, cuando quiere hacer la adaptación, tiene que conocer qué trae la ficha, qué hay en la ficha, para que a partir de eso digan, ah, ya, bueno, acá lo voy a adaptar, esta ficha sí se relaciona con mi planificación para este trimestre, este bimestre, pero yo puedo adaptar en tales lugares. Entonces, lo importante y lo primero que tiene que hacer el docente es conocer. Acá en la ficha 4 de tercer grado nos tiene el siguiente título. Escribimos un texto argumentativo para promover nuestra participación protagónica como adolescentes. Y me dirá, ah, bueno, ese título está referido justo con las imágenes y las noticias que revisamos al principio, ¿no? Sí, pues está, justamente eso fue el propósito, ¿no? Relacionarlo con esta ficha 4. Entonces, de acuerdo al título, yo puedo con el título decir, ah, ya, se ve escribido un texto argumentativo. Ah, muy bien, un texto argumentativo, tercero secundario. ¿Para qué? Para promover la participación protagónica. Muy bien. El propósito. ¿Qué me pide el propósito de aprendizaje para esa ficha? Analizar textos complementarios y reflexionar sobre la participación de los adolescentes. Ah, su participación. Entonces voy a leer textos para analizarlos. Pero no solamente para analizarlos, también voy a emitir opiniones con un lenguaje apropiado y coherente. Ah, mi lenguaje no va a ser un lenguaje simple que lo utilizo en el recreo, va a ser un lenguaje apropiado y coherente, utilizando argumentos. Ah, claro, argumentos, porque acá me dice que voy a escribir un texto argumentativo, ¿no? Y estrategias que fomenten plantear su protagonismo en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. La situación significativa me plantea lo siguiente. Esta primera parte la voy a leer y luego lo demás vamos a revisarlo, ya si no nos demoraríamos toda la vida. Dice, en una institución educativa, la docente les pregunta a los estudiantes qué saben sobre el Bicentenario del Perú. Cristina, estudiante del tercer grado de secundaria, comenta, profesora, ayer conversamos con el docente de Ciencias Sociales sobre este tema. Él nos explicaba que es una nueva oportunidad para conmemorar a nuestro país. Sin embargo, aún observamos situaciones que nos preocupan y nos hacen reflexionar sobre qué podríamos hacer nosotros como adolescentes. La docente responde, Cristina, es cierto, las reflexiones que te planteas son muy interesantes y nos invita a dialogar juntos sobre posibles respuestas o propuestas, perdón, con relación al Bicentenario. Inmediatamente después, Juan manifiesta
Sí, profesora, como adolescente podemos contribuir a la construcción de un mejor Perú y participar para que se escuchen otras opiniones y propuestas en la escuela, familia y comunidad. Muy bien, ya tengo mi título, tengo mi propósito, tengo mi situación, mi contexto en donde se va a desarrollar. Ahora te invitamos a analizar y reflexionar a partir de la siguiente pregunta, que son mis retos, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros como adolescentes conmemorar el Bicentenario del Perú? Cuando digo por qué es importante, que yo voy a tener que leer textos de fuentes confiables y luego decir por qué es importante para nosotros como adolescentes conmemorar el Bicentenario. Pero luego me da otra pregunta, otro reto. ¿Cómo debe ser la participación protagónica de los adolescentes para aportar a la construcción de un mejor país? Aquí ya me está pidiendo que haga algo, ¿no? ¿Cómo debo hacer esa participación? Y dice, ¿no? Para lograr esto te proponemos elaborar un podcast o video corto, TikTok, para difundir opiniones, historias y propuestas de adolescentes y jóvenes de tu escuela o localidad. Y tendrás que ampliar argumentos y plantear estrategias. ¿Ok? Entonces, cuando el docente ya tiene claro el título, el propósito, la situación, él incluso acá ya puede ser algún tipo de adaptación. Entonces, para iniciar, ustedes cuando vean en los textos van a encontrar esta primera consigna, leemos. Cuando dice leemos es que vamos a trabajar lo que es la competencia de leer, pero a su lado va a adecuarlo justamente al tema que estamos trabajando. Leemos para reflexionar sobre nuestra participación protagónica como docente. Entonces le estoy diciendo, vamos a leer, ¿para qué? Y sobre qué, ¿no? Luego de que te explique qué vas a hacer tú en esa competencia, viene otra consigna, responde desde tu experiencia. Aquí lo que estamos viendo, que a partir de este título, el chico puede hacer sus predicciones, ¿no? ¿De qué tratará el texto? ¿Por qué lo crees así? ¿Por qué el autor del texto menciona en el título? ¿No? Por una mayor participación. ¿Qué tipo de participación crees que se analizará en este texto? Te estoy pidiendo que el chico, que el estudiante haga predicciones para ese texto, a partir del título. Leyó el título, muy bien, hazme tus predicciones. Luego se presenta el texto y ustedes ya van a ir encontrando las cajas flotantes. Digamos, para este texto hay una, ten en cuenta y le dice, el artículo de opinión es un texto argumentativo. Ah, digo, muy bien, todo lo que estoy leyendo es un artículo de opinión. Muy bien, ya. Entonces yo termino de leer y luego va a aparecer la otra consigna. Reflexionamos sobre lo leído. En este reflexionamos sobre lo leído, le va a permitir al estudiante que después de leer el texto, conocer quién lo escribió, en qué contexto lo ha hecho y responder las actividades. Dice, a partir del texto leído, responde las siguientes preguntas. Va a poder completar el estudiante, qué es lo que ha entendido. Luego también le van a pedir, o sea, estas actividades van a variar, no es que sea de este modo para todas. El docente también podría utilizar otras más, sí, puede utilizar otras más. En este caso, le están pidiendo que los chicos, de acuerdo a los proyectos periodísticos, los corresponsales escolares, que ellos nos digan por qué consideras que esos espacios sí serían adecuados para los corresponsales, sí, no y por qué. Ustedes se van a dar cuenta que en todas las fichas de comunicación de primero a quinto, siempre tratamos de buscar sus argumentos, el por qué, porque justamente el estudiante, ¿se acuerdan cuando dijimos por qué es el enfoque comunicativo, que el estudiante tiene que interactuar, que tiene que trabajar en situaciones reales? Entonces necesitamos que el chico nos dé su opinión. Luego también hay otro tipo de actividades donde se va a colocar qué es lo que dice la autora y a partir de eso ellos puedan responder. Hay algunas actividades que les piden responder en su cuaderno, como en este caso, ¿no? Lo ponen en tu cuaderno si te sientes identificado con lo que dice la autora. Y luego finalmente, como en este caso, le dice, revisa tu respuesta que diste antes de leer el texto. ¿Se acuerdan que al inicio hicimos predicciones, no? Le pide que revise el texto para ver si hay coincidencias y diferencias con lo que después de leer tú encontraste. Es como que también que el estudiante tengamos que enseñarle y él pueda saber que siempre yo me enfrento a textos y tengo mis propias predicciones, mis propias hipótesis y luego yo los confronto.
Termina, luego aparece un segundo texto que también tenemos la misma dinámica, ¿no? Responde desde su experiencia, las predicciones de acuerdo al título, lee el texto el estudiante, ¿sí? Lee todo su texto. En este caso hay encuestas, son otro tipo de texto que también el chico tiene que saber. Y, digamos, en este caso enfatizamos bastante en las fuentes. Luego les diré justamente por qué es importante esas fuentes que el chico tiene que saber que se utilizan, porque recuerden que va a ser un texto argumentativo. Termina de leer el texto, se le da un pequeño resumen y empezamos otra vez las preguntas. Reflexionar sobre lo leído, le hacemos preguntas de cuál es el propósito, por qué se incluyeron gráficos y que responda algunas preguntas para que le permita saber si en verdad ha comprendido o no el texto, ¿no? En estos procesos de actividades es importante que el docente pueda mediar y retroalimentar sus respuestas. Si está bien o no está, y que no lo trabaje solo. Lo importante es que pueda trabajar con sus compañeros, lo puedan trabajar en equipos. La dinámica, el docente lo va a tener que desarrollar conociendo a sus estudiantes, ¿no? Qué es lo que más necesitan, cómo deben desarrollar. Luego viene una consigna súper importante, que es relaciona los textos leídos. En todos los textos, después de leer, en este caso son 2 textos, en algunos van a encontrar 3, habla de relación a los textos leídos. Lo que estamos buscando es que que el estudiante empiece a trabajar lo que es la intertextualidad. Queremos que ellos puedan aprender a, a trabajar 2 textos, 3 textos y puedan luego sacar la conclusión de ellos. Entonces, aquí le va a pedir también varias actividades que el chico va a poder realizarlo. Digamos, acá me dice, em, ¿por qué será importante la participación protagónica de los adolescentes y jóvenes en el Perú? ¿Por qué? Pero para que el chico responda esta pregunta, nosotros como adultos sabemos como docentes que los chicos tienen que hacer acciones previas. Entonces aquí le piden las acciones previas. Revisa cada texto y subraya la idea más importante. Ah, ya. Aquí tengo los 2 textos y subrayo y escribo en el cuadro las ideas más importantes. Porque para que el estudiante aprenda a poder sacar el extracto de ambos textos, primero tiene que estar claro de qué trata cada uno de ellos. Lo primero le pedí subrayar, luego le pido que pase el cuadro, estas ideas. El chico se va a dar cuenta que no todo lo que ha subrayado también está bien. Y luego que recién responda a la pregunta, ¿por qué es importante? Porque esta pregunta ya estamos iniciando a que el chico aprenda a hacer un argumento. Que cuando el chico escribe un argumento no es porque se me ocurrió algo, sino que me estoy basando en una fuente. En este caso tengo 2 fuentes que me estoy basando para yo poder responder una pregunta y tener mi fuente. Termina el chico de hacer este primer argumento, luego le voy a pedir cuál es el propósito del autor, revisa tú por qué, está en negrita y dinos por qué. Acá también le va a pedir al chico que pueda darnos un argumento si está de acuerdo con lo que dice el autor, sí o no. Entonces, hasta aquí yo le he enseñado la parte al chico de cómo es un texto argumentativo, perdón, de cómo debe sacar su propio argumento a partir de las fuentes. Entonces, hemos trabajado lo que es de la parte de la competencia lee. Entonces, voy a sacar un poco las ideas fuerza de la competencia lee, que seguro que ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacer un pequeñito así repaso. La competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Justamente es donde el estudiante va a poner en juego su competencia. Pero ¿cómo yo sé que el estudiante está poniendo en competencia? Cuando el chico, uno, va a tener una interacción dinámica. Pero no solamente es interacción que yo converso con otra persona, sino la interacción con el texto y el contexto sociocultural. Es importante cuando el estudiante lee un texto, tiene que saber ese contexto sociocultural, de cuándo fue dado este texto, quién lo escribió, quién es la autora, por qué lo escribió. Esto le va a permitir al estudiante construir el sentido del texto. Y para que construya, cuando el chico construye este sentido del texto, tiene que también usar diferentes saberes y recursos.
Estos saberes y recursos son los que le va a permitir al estudiante interpretar la información y establecer su postura. El estudiante, cuando establece su postura, es que ha llegado a comprender. El autor me dijo lo siguiente, pero yo estoy de acuerdo con él por tal cosa, o no estoy de acuerdo, ¿no? Establezco mi postura ante algo. Y luego el estudiante va a poder usarlo, no solamente hasta acá, ya tengo el texto, ya lo he leído, he comprendido, ya he usado mis saber recursos, tengo que usarlo en otros ámbitos para poder hacer estas relaciones intertextuales. Es importante que el chico relacione con otro texto o con otra situación. ¿Para qué? Para que le permita conocer e interactuar con otros contextos socioculturales. A veces los docentes nos preguntan y nos dicen, Magnolia, ¿y por qué solamente usan esos textos? ¿Por qué no usan el texto de mi región, de mi localidad? Porque es importante que el estudiante pueda interactuar con textos de diferentes contextos, de otros. Y el chico podrá comenzar a revisarlos, analizarlos y podrá dar su postura. Mira, esto pasa en otro lugar, pero aquí en mi región pasa esto. Pues al chico le permite también tener mayor argumento. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la competencia lee permite construir el sentido de los textos. ¿Pero por qué? Porque va a ser indispensable que él aprenda a asumir la lectura como una práctica social, que la lectura es algo inherente, que lo va a desarrollar siempre. Y no solamente en la escuela, sino con diferentes comunidades de lectores, en su casa, en el barrio. Entonces, por lo tanto, las capacidades de la competencia lee se van a relacionar entre sí de manera recursiva. Recuerden, las capacidades en el área de comunicación se trabajan de manera recursiva, siempre enmarcadas en las prácticas sociales del lenguaje. Esto no se olviden, las prácticas sociales del lenguaje es importante porque permite al estudiante interactuar con ese contexto, permite interactuar con el autor, consigo mismo, con los compañeros, para poder tomar su propia postura y argumentarla. Entonces, ya hemos trabajado lo que es lee. Ahora vamos a pasar a la competencia. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Voy a dejar de compartir esto y voy a volver otra vez a la ficha tercero. Miren, hasta aquí terminamos lectura y ahora empezamos con escritura. Siempre la consigna en escritura va a empezar con la palabra escribimos, pero luego ya dirá qué va a escribir. Un texto argumentativo. ¿Y para qué? Para difundir nuestras opiniones y propuestas sobre la participación de adolescentes. Mira, desde el inicio le está diciendo al estudiante qué va a escribir y para qué. Recuerden que el propósito es importante. Yo, como usuario del lenguaje, tengo que saber el propósito y el destinatario y en qué contexto voy a hacerlo. Esas tres cosas son importantes para que el estudiante también se pueda enlazar, se pueda eh, trabajar de manera inmersa en lo que le están pidiendo. En este caso, para ese texto argumentativo, aquí también va a venir muchos aspectos, ¿no? Puede ser que mis estudiantes, cuando estaban en segundo, en primero, ya trabajaron texto argumentativo. Entonces, esto yo puedo de repente correrlo más rápido. Pero si no lo han trabajado, es importante que los chicos consideren el, el propósito y la estructura del texto argumentativo. En este caso, en la ficha, le dice un poco ten en cuenta en la caja flotante que los textos argumentativos tienen intención persuasiva, le habla de algunos ejemplos y también dónde puede encontrar esos textos argumentativos. No solamente lo va a encontrar en un periódico, va a encontrar en otros sitios, ¿no? Y luego le va a decir, muy bien, recuerda que para elaborar un texto argumentativo tienes que tener en cuenta cuál es el propósito y cuáles son los requisitos para escribir un texto argumentativo. Y le da algún aspecto importante, le dice, ¿no? El tema es importante que tú sepas qué es lo que quieres cuestionar o lo que quieres argumentar. Le dice, no debe obedecer afirmaciones de carácter subjetivo, porque recuerda que no habrá una posición, sino hay espacio para refutar, porque yo tengo que argumentar, no porque se me ocurrió, sino
tengo que tener fuente. Y luego dice que se requiere una postura frente al tema elegido, indispensable que el autor tenga en punto de vista. Esto le va a decir al estudiante que tiene que él asumir una postura ante el tema que va a elegirlo. Y luego le da la estructura del argumento, introducción, tesis, argumento y conclusión. Pero también acá en el recuerda, en la caja flotante, le da algo importante. Oye, recuerda que para tu texto argumentativo tienes que trabajar con fuentes confiables. ¿Por qué fuentes confiables? Porque son las que te van a respaldar los argumentos que tú tienes. Entonces, cuando el chico ya conozca muy bien qué es el texto argumentativo, el propósito, los requisitos, la estructura, va a empezar a planificar su texto argumentativo. Le dice, muy bien, vamos a planificar. Pero para planificar le dice, vamos a sacar las ideas principales. Acá tenemos los dos textos. Le dice, escribe las ideas principales de ambos textos. Luego le dice, muy bien, tú tienes estos dos textos que son fuentes confiables, pero para sacar más argumentos tú has podido investigar otras fuentes. Entonces le pide, muy bien, pon acá las ideas de otras fuentes que tú hayas podido averiguar o investigar. Y coloca el argumento, la idea de ese texto y su fuente. Con esto, el chico va a poder trabajar esta pequeña estructura que le pedimos que lo haga en su cuaderno, para que pueda planificar el texto argumentativo, que escriba su introducción, su tesis, su argumento 1, 2, 3 y su conclusión. ¿En qué le va a ayudar esto al estudiante y al docente? En que el docente va a poder revisar si tiene coherencia lo que el chico está planificando elaborar. Y si no, va a poder mediar, retroalimentar. Y también al estudiante le va a permitir saber, oye, mis ideas están en una sola línea, en todos hablo del mismo tema, tengo coherencia, tengo cohesión, ay, así lo tengo, ok. Entonces ahora cuando está ya bien mi planificación, empiezo a textualizar. Textualizo y le incluye un título sugerente. Y luego le dice, muy bien, ahora que ya tú tienes tu texto argumentativo, que ya lo has escrito en tu cuaderno, muy bien, vamos a revisarlo. Y se le propone algunos criterios básicos que el estudiante pueda revisar si tu texto argumentativo cumple en estos criterios que le hemos dicho al inicio. ¿Como cuáles? Tiene propósito, tiene su introducción, tesis, argumentos, de qué trata la introducción, si los argumentos guardan el orden lógico, si la conclusión presenta resumen, si hay buena ortografía, si utilizan un lenguaje formal. A estos criterios, el docente puede agregar otras, claro, porque va a hacerlo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de su estudiante. Entonces, aquí viene como una pequeña evaluación que va a hacer al texto del estudiante, o puede ser con un compañero de lado, pueden compartirlo, y también el docente le va a permitir mediar y retroalimentar. Entonces, hasta aquí terminé lo de escritura. El chico ya escribió, ha revisado, lo ha editado y redacta su versión final de su texto argumentativo. Porque aquí el chico, después de ver los criterios, va a poder corregir, mejorarlo, ¿no? Siempre decimos la importancia de los borradores, ¿no? Yo puedo, oye, mejor en tal cosa, lo sigo mejorando hasta que tenga mi versión final. El estudiante dirá, esta es mi versión final y esto lo paso a mi cuaderno. Entonces, aquí en la competencia de escribe vamos a tener las siguientes ideas. Aquí les voy a poner esta lámina de la competencia escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Recuerda que un texto escrito, permite construir sentido del texto y comunicarnos con otros. ¿Ok? Pero esta construcción no es de manera mecánica, tiene que ser un proceso reflexivo de manera adecuada y organizada. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro mi contexto y mi propósito. Recuerden que siempre, cuando yo voy a escribir algo, tengo que saber, oye, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Para quién? ¿Y en qué contexto? Y eso tengo que seguir revisando y mejorándolo. Esta parte del estudiante, cuando va a escribir, le va a permitir a él construir ese sentido del texto, porque va a tener que asumir la escritura como una práctica social, que yo escribo siempre
en donde esté, lo puede escribir en el celular, en el chat, en el Face, donde sea, pero yo lo escribo como una práctica social porque me va a permitir participar en un grupo social con mis compañeros o también con comunidades más grandes. Igual que en la parte de la parte de lectura, en Escribe, también sus capacidades trabajan de manera recursiva. Entonces, y todo esto me ayuda a trabajar la construcción del sentido del texto. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya tengo lo de lectura, tengo lo de escritura y ahora voy a empezar con la última competencia que es oralidad. En oralidad recuerden que después de que el chico leyó los textos, muy bien, hice mis actividades para saber si he comprendido, le he puesto a trabajar intertextualidad y todo, luego escribí el texto argumentativo y ahora ¿qué necesito? Difundirlo. Necesito que conozcan lo que yo he escrito. Entonces pasamos a la tercera actividad que es difundimos nuestros argumentos. Muy bien, acá ya estoy trabajando, se comunica. Ya voy a difundir, pero ¿sobre qué? Ah, sobre la construcción de un mejor país. ¿Y dónde lo voy a presentar esta difusión de mis argumentos? En un podcast o video corto. Entonces, en esta consigna, mire, voy a difundir los argumentos sobre qué tema, sobre la construcción de un mejor país en un podcast o video. Entonces, aquí partimos que a los chicos decirles qué significa el guión de un podcast, un video corto, le explicamos un poquito de manera precisa y luego le ponemos qué es un podcast y qué puede ser un TikTok que les encanta a los chicos, ¿no? Y ahí con algunos enlaces para que ellos puedan ingresar y puedan también revisar algunos ejemplos de podcast y TikTok. A partir de que el chico conozca y diferencie entre esos dos, ¿por qué le pedimos que diferencien? Para que ellos puedan luego elegir. Ah, ya, he leído esto, he visto este ejemplo, yo quiero hacer tal cosa. Cuando el chico ya decide qué trabajar, comenzamos con ellos a planificar su guión técnico del podcast o video corto. Igual, miren, las preguntas aquí siguen enmarcado justamente en el enfoque comunicativo. ¿Qué quiero comunicar? Mi propósito. ¿A quién o quiénes nos dirigiremos? Justamente ese destinatario. Bueno, en qué lugar grabaremos y qué recursos, ¿no? Que son la parte del contexto. Esas preguntas se le hace al estudiante para que pueda comenzar a elaborar su primera versión del guión técnico. Aquí en la ficha les hemos puesto el ejemplo de dos guiones, o para que pueda el chico desarrollarlo, perdón, ¿no? El guión técnico del video y el guión técnico del podcast. En cierta manera aquí está la secuencia, que la única diferencia es que en el podcast hay locución y entes sonoros, y en cambio en el video también se incluye lo que es la imagen, ¿no? Porque es un video. Pero el chico planifica y se le da una pequeña ruta para que él pueda tener justamente esa lógica de cómo debe trabajar la producción de su podcast o video. Entonces, miren, hasta aquí el chico ya desarrolló, leyó los textos, sacó sus argumentos, escribió su texto argumentativo y su argumento lo va a presentar a través de un video o un podcast. Entonces, en este proceso que el chico va desarrollando, el docente también sigue mediando, sigue retroalimentando, le sigue permitiendo al estudiante que siga mejorando sus aprendizajes. Y al final tenemos el evalúo mis aprendizajes. Esta evaluación se hace a las tres competencias, porque justamente ya trabajamos las tres competencias, están sus criterios, está el criterio de reflexionar sobre la importancia de protagonistas, y dice, ¿no? ¿Tú reflexionaste sobre la importancia de protagonistas? Sí. Escribí mi texto argumentativo, teniendo en cuenta el propósito, los argumentos y la fuente confiables. Difundí mi argumento teniendo en cuenta el guión técnico. El chico dirá, lo logré, estoy en proceso y volvemos a incidir en el por qué. Recuerden, esta evaluación es al final de la ficha, pero en el proceso el docente puede hacerlo, sí, puede hacerlo, tiene que hacerlo, ¿no? Porque justamente va a mediar y va a seguir retroalimentando. Voy a volver al PPT justamente para terminar lo que es la parte de la oralidad. Perdón. En la oralidad
Igual, como ustedes dijeron al inicio, seguimos hablando de esa interacción dinámica entre uno o más interlocutores. Seguimos hablando de la interacción, la importancia de la interacción. El chico va a interactuar, va a expresar sus ideas, sus emociones en un proceso activo de construcción del sentido del texto, siempre para lograr un propósito comunicativo. ¿Cuál era el propósito del estudiante? Era difundir sus argumentos en un podcast, un video corto. Entonces, cuando el chico tiene este propósito comunicativo bien definido, sí va a estar enmarcado en esta práctica social. Porque es importante difundir los argumentos como adolescentes, porque me va a permitir construir un mejor país. Ya, al estudiante le permite entonces desarrollar en las prácticas sociales. Recuerden, también en la oralidad se define la interacción dinámica entre más interlocutores para lograr su propósito comunicativo y como una práctica social. Se dan cuenta, se va repitiendo. En las tres competencias seguimos trabajando la interacción, el propósito comunicativo, la práctica social. Esto, ¿por qué? Porque justamente en las competencias comunicativas lo desarrollamos de manera recursiva. Las tres están enlazadas, que a diferencia de otras competencias de otras áreas, lo pueden trabajar separado. En cambio, en comunicación, nuestras tres competencias trabajan de manera recursiva, juntas. Y finalmente tenemos la evaluación. En la evaluación, esta evaluación que les mostré, es que está en el marco de la evaluación formativa. Recuerden, aquí en la evaluación formativa yo puedo trabajar estas fichas como este ejemplo, también actividad de reflexión, actividad de autoevaluación y otras más. Lo importante es que el estudiante tiene que ir asumiendo que la evaluación me va a permitir asegurar mis procesos de aprendizaje para desarrollar la competencia. Me va a permitir a mí saber que sí lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo bien porque el docente va a estar conmigo mediando y retroalimentándome. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a volver a la pregunta inicial que nos hicimos en el Mentimeter. ¿Se acuerda que en el Mentimeter preguntamos por qué es el enfoque comunicativo? Entonces aquí vamos a verlo en este cuadro que está así súper práctico. ¿Qué entendemos por el enfoque comunicativo? Miren esto, la lengua se enseña y aprende en pleno funcionamiento. Yo lo aprendo en pleno funcionamiento, no lo aprendo como teoría. Necesito la parte disciplinar, sí, pero tengo que enseñar y aprender en pleno funcionamiento. ¿Por qué? Porque el enfoque comunicativo parte del uso del lenguaje para comunicarse con otros. Yo uso ese lenguaje para interactuar con otras personas, uso para interactuarme con el texto, con el contexto y con otros. Entonces, el uso del lenguaje me va a permitir comprender y producir textos orales y escritos. Y estos textos orales y escritos los voy a tener, por lo tanto, si me dicen que todo eso está enmarcado en las prácticas sociales, en este contexto sociocultural, tengo que trabajar diferentes tipos de textos, en diferentes formatos, con diferentes géneros discursivos, con propósitos diversos y en diferentes soportes. Esto me permite a mí como estudiante conocer estos textos en el aula para que luego cuando yo vaya al contexto diga, mira, este texto se trabaja de esta manera, yo puedo producirlo de esta manera, ¿no? Pero es cuanto más conocen los textos los estudiantes, le va a permitir también poder desarrollar mejor su competencia. Entonces, ¿por qué ese enfoque comunicativo? Aquí van a encontrar ya varios aspectos que ustedes comentaron. Uno, porque moviliza el uso de modo de lenguaje. Construye los sentidos de los textos para comunicarse con otros. Yo construyo el sentido del texto para comunicarme con otros. ¿Por qué ese enfoque comunicativo? Porque implica el desarrollo de las competencias comunicativas de manera recursiva, lo que hemos ido explicando desde el inicio, ¿no? Que las competencias relacionadas al área de comunicación se trabajan de manera recursiva, porque permite que las personas interactúen entre sí para que lo puedan movilizar de manera integral. ¿Y por qué más el enfoque comunicativo? Porque promueve la enseñanza y aprendizaje del lenguaje en pleno funcionamiento, de los textos orales, de los diversos tipos de secuencias formales. Muy bien. Ahora sí, estamos sí, todavía con el tiempo.
vamos a ir a una rueda de preguntas, por lo que yo les pido a ustedes que las preguntas, las dudas que tengan, lo puedan colgar en el chat. Mientras van ustedes este, viendo estas preguntas que van a hacer en el chat, yo les quiero compartir lo siguiente. Am, Voy a compartirles en la página de Perú Educa, ¿ok? Hola A ver, Magnolia. voy a ingresar. Mientras vas ingresando, quería recordarles, buenas tardes con todos, que ingresen y completen su registro, los docentes, los especialistas. En el chat está colgado, se ha compartido el formulario para que registren su asistencia, por favor. Gracias, Pedro. Sí, por favor, no se olviden. Sí. Entonces, miren, voy a ingresar a la página de Perú Educa mientras ustedes van haciendo las preguntas. Les voy a pasar igual también el enlace de Perú Educa. eh, en ingreso, inicial, primaria, secundaria. Y en el secundaria pongo aquí ver colecciones y entro a dotación 2024 y voy a encontrar aquí todos los materiales que están en físico en las escuelas. Voy a encontrar las fichas de comunicación de primero a quinto, igual que de matemáticas, y también voy a encontrar las orientaciones. Estas orientaciones simplemente ustedes ingresan y lo pueden descargar. Este material solamente está de manera digital. Y está mucho de lo que hemos hablado hoy día en esta asistencia técnica, pero les voy a mostrar un poquito cómo está este material para que ustedes se puedan animar. La idea, lo importante sería que ustedes puedan con sus docentes compartirles estos enlaces para que ellos también puedan ingresar, descargarlo y puedan trabajar. Miren, aquí está, esta es las orientaciones por uso pedagógico de las fichas. Está aquí el índice. Dice de dónde partimos el enfoque, cuál es la estructura, la que hemos trabajado hoy día, la secuencia didáctica de las fichas y también le hemos colocado algunas estrategias para que pueda contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas y algunas consideraciones para el uso de las fichas. En la página justamente, imagino que de repente algunas preguntas va a también salir de lo que eh, vamos a hacer aquí en el chat, que nos va a permitir también un poco ayudarnos. Entonces, estamos atentos sí, vamos a estar atentos a sus preguntas. Miren, justamente nos dicen, ¿no? Si nos van a poder compartir el enlace de la grabación. Miren, cuando ustedes llenen la encuesta de satisfacción, al terminar les va a arrojar el PPT. Y si no me equivoco, también les van a compartir el PPT, ¿no? El video también, ¿no, Lito? Sí, Magnolia, efectivamente, Sí, eso también, quería ¿no? comentarles, ¿no? Ujú, Al final va a haber una encuesta ujú. de satisfacción que se les pide a todos, por favor, que los llenen y luego de ello se les va a enviar lo que están solicitando, tanto el enlace de la grabación como del PPT. Ujú. Entonces, voy a compartirles en el chat el enlace de Perú Educa, que también está en el PPT, pero igual les comparto para que lo puedan ustedes también tenerlo. Am, a ver, por aquí está, a ver, unos segundos. Ok, no sé si tienen preguntas o yo les hago las preguntas, así. Eh, a ver, mm, unos segundos, voy a compartir. Am, a ver. En el PPT mismo también van a encontrar ustedes el enlace para que puedan ingresar a Pereduca y puedan descargar las orientaciones y las fichas, tanto de comunicación y matemáticas. Em, Miren, bueno, luego de las preguntas es importante que nosotros también podamos ir desarrollando algunos acuerdos y compromisos para el monitoreo y acompañamiento de las escuelas. Sabemos que ustedes son justamente ese equipo súper poderoso que va a las escuelas, trabaja con los directivos, con los docentes, para poder saber este uso pedagógico de las fichas. Mm, entonces, no sé, Lito, si hay alguna pregunta o todavía no hay preguntas. Voy a Aún dejar. no,
Aún no hay Están preguntas, ¿no? pensando cómo Ah, ya, hacerlo. están pensando, están pensando. Am, ok. Miren, hay algunas preguntas que fue saliendo en otras aulas, les voy compartiendo que de repente no lo quieren hacer. Nos decía, y la ficha, ¿tengo que utilizarlo ah, tal como está? No, pues lo tenemos que adaptar, ¿no? Le tenemos que hacer esa adecuación de acuerdo a nuestra planificación, de acuerdo a esta necesidad de aprender a estudiantes y también de acuerdo al contexto. Mm, y hay una pregunta que salía, ¿no? ¿Las fichas internas se trabajan de forma secuencial? Entonces, Sí, Magnolia, mira, Catalina está diciendo, las fichas entonces no serán utilizadas de manera secuencial. oh, Reitero, no serán sí, utilizadas de manera secuencial. así es. Sí, muy bien, Catalina, una pregunta importante. Como dijimos que al inicio, desde la planificación, que las fichas, eh, o sea, que primero el docente, partimos del principio, ¿no? Yo como docente hago mi planificación curricular y para esta planificación yo parto de las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y también de mi contexto. Entonces, yo cuando tengo planificado, ya sé que voy a desarrollar con mis estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer es primero relacionar, de acuerdo a mi planificación, qué ficha se relaciona primero. Ya se relaciona la ficha 4, digamos. Trabajo la ficha 4. En otra puedo trabajar la ficha 2, de acuerdo a esa relación que yo hago. Ahora, yo la ficha también puedo adecuarla, sí, la puedo adecuar en sus actividades, en sus estrategias, puedo adecuar en ponerle mayores otros criterios de evaluación, puedo también adecuar incluso en la situación significativa, puedo agregarle, puedo mejorar el propósito. O sea, lo importante es que esté relacionado a esta planificación que tú tienes, que has trabajado a partir de tus necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. Catalina, gracias. Magnolia, ahí sería bueno que le indiquemos a los docentes, a los especialistas, que tengan en cuenta que si bien es cierto, nosotros presentamos un contexto muy general, ¿no? En nuestros... A ver, disculpen un momentito. Sí, un ratito, por favor. Está viendo, están festejando por aquí los cumpleaños, creo, los chicos. Bien, como les Un decía, ratito, por favor, ¿ya? si bien es cierto, nosotros presentamos un contexto tal vez Que generalizado, se callen, por bien, favor. pero deben de tener en Arroz cuenta Meribel. que cuando hay algún contexto que se parece mucho al nuestro, entonces sí es posible que nuestras fichas puedan ser utilizadas, ¿no? Sin Mm, embargo, es necesario tener en cuenta los contextos y las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si nuestras fichas, tal y como están, responden a esas necesidades que usted ha identificado, es posible que usted pueda utilizar nuestras fichas tal y como están, ¿no? Sin embargo, eso es un poco complicado y difícil, pero sí es posible. Entonces, eso ya tiene que ver con lo que el docente, como Magnolia lo ha indicado, ha determinado, ¿no? A través de las múltiples estrategias que tenemos para determinar el aprendizaje real de nuestros estudiantes. Entonces va a responder, nuestras fichas van a responder a eso, ¿no? A lo que el docente haya identificado. Si claro. corresponde, hay que utilizar nuestras fichas como se están presentando. Ujú. Claro, Mira, acá hay algo importante, perdón, Lito, hay algo importante que quería leer lo que dice Maribel. Maribel nos dice, ¿no? Las fichas de comunicación deben ser utilizadas según la necesidad de aprendizaje. Ok, así es, Maribel. Sin embargo, es importante no olvidar que es una herramienta, y no pensar que la ficha no reemplaza la sesión de aprendizaje. Yo creo que la conclusión que ha sacado Maribel, muy buena, muy importante. Sí, sí, Maribel. Justamente no es que la ficha reemplace la sesión, ¿no? A la planificación de tu sesión, ¿no? La ficha, como todos los materiales educativos que se elabora, son materiales que están a disposición de los docentes, ¿no? Y que los docentes van a utilizarlo a partir de haber identificado las necesidades y haber trabajado ese contexto, ¿no? Cuando él conozca, dice, ya, este material lo utilizo para esto, ¿no? Esto está aquí, ¿no?
Sí, ok. Incorpora a su Incorpora, así es. planificación Ujú. lo que necesite de nuestras fichas, o sea, lo que le es útil de las fichas, ¿no? Incorpora su planificación. Y cuando hablamos de planificación, hablamos de su planificación anual o también las sesiones. Ujú. Ok, Lito, un favor, ya no estamos con los tiempos exactos, si podríamos compartir la encuesta de satisfacción. Solamente recordarles que cuando ustedes completen la encuesta de satisfacción, al finalizar van a encontrar el PPT que les puede ayudar de repente en sus asistencias técnicas que van a hacer ustedes o en sus reuniones que tengan con sus directores y docentes. Nosotros, de repente, como sugerencia, les pediríamos que luego de esta pequeña jornada se puedan reunir como equipo de DRED y UGEL y puedan definir cómo ustedes plantearían esta asistencia técnica que van a hacer a las escuelas, a los directores docentes, cómo lo van a realizar para poder desarrollar el uso pedagógico de las fichas. Nosotros sabemos que estas fichas están en las escuelas, es necesario que lo utilicen, sí, pero que sea utilizada de manera adecuada, ¿no? No, que no sea de manera, oye, esta es mi planificación, voy a trabajar de la ficha 1 a la ficha 4, no. Tiene que ser justamente a partir de la planificación que el docente ha desarrollado. Ok, entonces, bueno, como mm, si no hay otro comentario, les agradecemos mucho. Agradecemos a la región de Tacna, Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa y Apurímac por estar aquí presente. Les agradecemos. Y bueno, nos iremos viendo hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. También acá a Pedro y a Lito. Pedro, Lito, se pueden despedir también. Gracias. Sí, agradecerle su participación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.